Olá, mi nombre es Nilson Moraes, yo soy arquitecto de soluciones de Click y hoy estaré hablando un poco más con ustedes sobre las tecnologías multicloud disponibles en la versión de ClickSense Enterprise de junio 2019. Acá vemos una arquitectura típica, una implementación típica de ClickSense Enterprise en Kubernetes. Tenemos lógicamente el hardware, el sistema operativo, una herramienta de containers con otra de orquestación y los contenedores en sí que están ejecutando el ClickSense Enterprise en Kubernetes. ClickSense Enterprise en Kubernetes es agnóstico, no está vinculado directamente a un sistema operativo. Acá pongo el Linux porque es un sistema que tiene un costo atractivo y también porque es un sistema operativo más utilizado para ejecutar los contenedores. Enseguida tenemos los contenedores en sí, que es la herramienta Docker, y Kubernetes como la herramienta de gestión de orquestador de esos contenedores, ¿no? Y acá en la parte superior tenemos el ClickSense Enterprise en Kubernetes siendo ejecutado con todos sus módulos, ¿no? Eh, Pensando en la gestión, tener toda esa arquitectura requiere un gran esfuerzo, ¿verdad? Entonces luego tenemos una otra opción de administración que consiste en aprovisionar todo estos, la parte de Kubernetes dentro de proveedores que ya hacen toda la parte de autogestión. Entonces en eso tenemos la opción de tener esos tres módulos, hardware, sistema operativo y orquestación, siendo administrados por empresas como Azure, Amazon, Google, que proveen ese tipo de servicio, ¿no? Hay una tercera opción que sería utilizar los servicios hosteados de Click como Click Cloud Services, que ya proveen toda la infraestructura y autogestión también, pero en una nube gestionada por Click, como vamos a ver con un poco más de detalles adelante. Primero, nuevamente desde el fondo de la arquitectura tenemos el sistema operativo. No tenemos mucho así que decir sobre Linux, es un sistema seguro, estable, un sistema de código abierto que ha existido durante décadas y hay distribuciones que son compatibles con la comunidad y otras que son soportadas por grandes compañías. Generalmente, pensando en el servidor, toda la interacción se realiza por línea de comando y un shell, pero también hay una interfaz gráfica de usuario. Como todos saben, hay numerosas distribuciones como Ubuntu, CentOS, Fedora y lo más importante, todas esas distribuciones comparten el mismo núcleo, el mismo kernel. Un punto interesante es que no tiene que pagar una licencia para usarlo, lo cual es atractivo para una implementación que piense en ClickSense. Pasando ahora al siguiente nivel, tenemos Docker. Cuando hablamos de Docker, debemos tener cuidado porque se refiere a muchas cosas. Podríamos estar hablando de la tecnología de containerización en sí, podríamos estar hablando de la herramienta Docker, la comunidad de código abierto o Docker Incorporate, la compañía. En esta diapositiva hablaremos sobre la tecnología de containerización de Docker. Docker permite la creación de contenedores en Linux y utiliza las características principales del kernel de Linux. Con esto, varios contenedores que son independientes pero se comunican como una red, comparten la misma infraestructura. No tiene un mejor uso de la infraestructura por eso y la seguridad existe también donde los contenedores son ejecutados ya que están como si fueran sistemas separados. La independencia es la independencia es la intención de tener los containers. Ahora hablemos de Docker, la herramienta. Básicamente es una herramienta de línea de comandos para interactuar con contenedores. Podemos empaquetar una aplicación con todas sus dependencias y crear una imagen. Esta es la imagen Docker, ¿no? También conocida como Docker Image. Cuando tomamos esta imagen y la instanciamos, esa se ejecuta y ahí tenemos nuestro contenedor. ¿Qué facilita esto? Eso garantiza que se podrá implementar en producción o desarrollo de la misma manera,
já que todas as dependências estão em estas imagens. Não há forma de mover algo e olvidar uma biblioteca, por exemplo. Agora a pergunta: dijiste que os contenedores são independientes. ¿Y cómo controlas cuando se detiene uno, por ejemplo? Ahí es donde entra Kubernetes. Entonces Kubernetes entra acá en escena, ¿no? En escena. Kubernetes es el orquestador de contenedores, se encarga del ciclo de vida del contenedor, programa los contenedores y equilibra la distribución de carga. Permite que los contenedores se comuniquen entre sí, gestionando la red y el almacenamiento. Y Kubernetes se encarga de la escalabilidad, resistencia y seguridad de los contenedores. Además, Kubernetes mantiene nuestra aplicación saludable todo el tiempo, hacer controles de salud y monitorear el consumo de recursos. Si un contenedor falla por algún motivo, intentará elevarlo nuevamente. Permite que las nuevas implementaciones sean más fáciles y también que las actualizaciones no tengan impacto. Esta es la descripción general de los componentes de un clúster de Kubernetes. Puede tener uno o varios nodos dentro del clúster y cada nodo compartirá múltiples pods. Un pod es un grupo de uno o varios contenedores. Para comunicarse con el clúster se utiliza una máquina cliente ejecutando kubectl o kubecontrol. Podemos notar que cada nodo tiene el motor Docker ejecutándose. Y el nodo maestro, el nodo master, es responsable de verificar la integridad de cada nodo y sus recursos con el scheduler y el controller. Tiene mucho más componentes y acá dejaré como referencia para que puedan leer y después absorber más contenido adelante o buscando después en la web un poco más de conocimiento sobre los componentes de Kubernetes. De acuerdo, pero ¿cómo reunimos toda esa infraestructura para poder implementar nuestra aplicación en contenedores? Podemos tener nuestra propia estructura, cargar servidores Linux, crear contenedores con Kubernetes y seguir este camino. Pero como puede imaginar, esto no es una tarea fácil, requerirá mucho conocimiento, mucho tiempo para implementarla. Es por eso que podemos usar los servicios de contenedores gestionados que ofrecen los proveedores de nube como Azure, Amazon o Google. Todos ofrecen un grupo de Docker y Kubernetes. Es más fácil implementar una aplicación en contenedor y por supuesto hay una garantía de seguridad y disponibilidad. También hay opciones para escalar vertical y horizontalmente. Todas las actualizaciones y mejoras también tienen un bajo impacto en la aplicación. Al trabajar con esos proveedores, ofrece una serie de servicios de monitoreo, registro integrado, etc. Otra opción para tener un marco ClickSense en Kubernetes es un escenario de múltiples nubes, es trabajar con ClickSouth Services. Eso es un clúster de Kubernetes en la nube totalmente administrado por Click, donde Kubernetes ya está instalado y configurado. Click gestiona y garantiza todo lo relacionado con la configuración, la orquestación, la elasticidad, las actualizaciones de software, la seguridad y todo más. El cliente en este caso no tendrá que preocuparse por ninguna instalación o configuración. Es un producto SaaS. Y finalmente hablemos sobre el producto en sí. ClickSense Enterprise en Kubernetes. Se implementa utilizando princípios nativos de la nube. Y como su nombre lo indica, Kubernetes se utiliza como orquestador de contenedores. Tiene una arquitectura de microservicios donde el software se divide en varias partes que se pueden administrar, implementar o escalar por separado. El mismo software que se ejecuta en un servicio de containers administrado como Azure, Amazon o Google es el que se ejecuta en nuestros servicios de Click Cloud. Ahora la pregunta es, ¿cómo conseguimos ClickSense Enterprise en Kubernetes implementado en un clúster de Kubernetes? Primero, necesitamos una máquina de despliegue donde se deben instalar algunas herramientas.
Estos son, por ejemplo, kubectl, el cliente Helm y otras herramientas de línea de comando para comunicarse con el proveedor de la nube de su elección, como AWS y Azure, por ejemplo. ¿Qué proporciona Qlik? Gráficos e imágenes de Docker. Chart es una colección de archivos que describen las características que se aplicarán a Kubernetes, los archivos YAML. Todo esto a través de JFrog y Bintray. ¿Y cómo puedo bajarlo? A través de Helm, que es el administrador de paquetes de Kubernetes. Un paralelo es con apt-get install de Debian. Aquí es el Helm install. ¿Y cuáles son las opciones de implementación que tenemos hoy en la versión de junio de 2019? Actualmente tenemos tres opciones de implementación: Qlik Sense Enterprise en Windows, Qlik Sense Enterprise en Kubernetes y Qlik Sense Enterprise en Qlik Cloud Services. Lo importante en esta diapositiva es mostrar que, independientemente de la opción de implementación, estamos hablando del mismo producto, el Qlik Sense Enterprise. Teniendo en cuenta las opciones de implementación, tenemos algunas similitudes y algunas diferencias. Todas las opciones de implementación resuelven los mismos casos de Analytics, tienen las mismas características principales. Tenemos las aplicaciones, las selecciones, las mismas visualizaciones, podemos cambiar el modelo usando script o burbujas, tenemos todas las partes de insights de la herramienta y las extensiones de paquete, las bundle extensions. Ao hablar sobre as diferenças, a implementação em Kubernetes ou Qlik Cloud Services resolve problemas similares com outro enfoque. O Hub é pouco diferente, tem controle de acesso, gestão de tarefas e agora Qlik ha introduzido conceito de espaços, que é muito interessante porque facilita o desenvolvimento conjunto de uma aplicação. Agora podemos ter espaço e dois ou mais desenvolvedores que têm acesso a esse espaço podem compartilhar essa aplicação e colaborar. Temos três tipos de espaços: o espaço privado, que é para você e contém solo seu conteúdo; o espaço compartido, para que você e seu equipo colaborem na mesma aplicação; e o espaço administrado, em el que publicará conteúdo para os usuários. E, por supuesto, a implementação da plataforma. A implementação é diferente em cada dos cenários. Com respeito ao modelo de licença, para usar com Qlik Sense Cloud ou Kubernetes, o modelo de licença deve ser o modelo de usuário, com Professional, Analyzer e agora também com a opção de Analyzer Capacity, que é uma capacidade por tempo de utilização. Agora, o que é o que se requer para iniciar rapidamente uma implementação com Qlik Sense Enterprise? Temos algumas opções. A primeira é Qlik Sense Enterprise em Windows, que são as opções de despliegue que comentávamos, e o que se requer é um ambiente físico com Windows ou uma máquina virtual. Depois, o que se requer, a outra opção seria Qlik Sense Enterprise em Kubernetes. E acá o que se requer é um cluster Kubernetes que pode ser provido por uma solução de autogestão em la nuvem, que seja por Amazon, por Azure, por Google ou também OpenShift. E é claro que também necessitamos desse componente que chamamos de IDP, que é a Identity Provider, que nos facilita a parte de autenticação dos usuários. Necessitamos um IDP que suporte o patrão de OpenID. Agora, quando falamos de Qlik Sense Enterprise on Cloud Services, o que necessitamos é solamente o IDP. Não é necessário invertir em infraestrutura. A Qlik provisionará seu ambiente e garantizará a integridade e performance del mismo. Qual é a importância do IDP? Como dito na diapositiva anterior, a solução de Qlik Sense Enterprise em Kubernetes ou Cloud Services requer um IDP. O IDP é utilizado para autenticação do usuário de forma segura em todos os ambientes. Então, isso te permite aplicar regras de segurança e políticas que se configurem e que se entendem em todos os entornos.
Y el requerimiento es que el IDP, el Identity Provider, sea compatible con OpenID, como por ejemplo el Okta y Auth0. Con eso, con el cliente autenticado, es posible implementar funcionalidades como por ejemplo el Section Access y toda la parte de seguridad que es por la cual ClickSense es tan conocido. Hablando un poco sobre la arquitectura de ClickSense Enterprise, acá tenemos una arquitectura patrón con dos nodos. Esos servidores pueden estar tanto on-premise como en cloud. Tenemos un servidor menor para ejecutar las cargas, leer datos del banco de datos y generar QVDs, por ejemplo. Tenemos también un otro servidor donde las aplicaciones son disponibilizadas para los usuarios. Como sabemos, ClickSense trabaja en memoria y ese servidor tiene más memoria para tenermos las aplicaciones disponibles a los usuarios con performance adecuada. Pensando en este escenario, que es común, ¿cuál parte de esta arquitectura que necesitamos garantizar performance y nos preocupar más? ¿Un servidor que ejecuta las cargas en la noche o un servidor que los usuarios acceden para ver las aplicaciones? Contestando la pregunta de la diapositiva anterior, es el servidor de aplicación. Con una arquitectura híbrida, una de las grandes ventajas es de tener el Click Cloud Services como servidor de aplicación. Con él no hay costo adicional y la gestión de la infraestructura es hecha por Click, garantizando performance y escalabilidad en el ambiente. Otra ventaja es el ambiente híbrido. Caso la empresa desea proveer una aplicación para accesos externos como socios o proveedores, o aplicaciones que tienen accesos de muchos usuarios en un corto periodo de tiempo, como la última semana del mes, por ejemplo, no hay necesidad de proveer un servidor mayor solamente para estos usuarios. Es posible utilizar Click Cloud Service y si pensamos en escalabilidad, no hay necesidad de aumentar la infraestructura para atender este aumento de demanda. Hasta la versión de junio de 2019, Click está haciendo deployment de Click Cloud Services en 3 localizaciones. Tenemos para Américas en Estados Unidos, para Europa y Oriente Medio en Irlanda y para Asia y Oceanía estamos utilizando una instancia en Australia. Ahora en la secuencia vamos a mostrar un ejemplo de mostrar un poco de Click Cloud Services para que ustedes tengan también un vistazo de cómo es la plataforma. Bueno, como había dicho, el primer paso que tenemos que hacer es ingresar con un IDP, ¿no? Entonces yo puse la URL de Click Cloud Services de mi cuenta y ahora tengo que poner mi usuario, mi clave. Estoy utilizando Okta en este momento como herramienta de IDP. Tengo un factor de autenticación de múltiples pasos, entonces voy a poner acá el factor de autenticación y voy a ingresar dentro de la interfaz de ClickSense, de Click Cloud Services, y acá voy para el nuevo hub. Acá tengo la opción de crear una nueva aplicación. Entonces voy a crear ahí una aplicación de llamada demo y un espacio personal, que fuera aquellos espacios que nosotros hablamos durante la presentación. Entonces creé la aplicación demo. Aquí son 3 aplicaciones que tengo aquí en mi espacio personal. Yo voy a abrir la aplicación de demo y acá ustedes pueden notar que tenemos la interfase similar a que es de ClickSense Enterprise, porque es la realidad todo es siempre el mismo producto. Entonces fui aquí a la parte de ingresar datos. Tengo aquí los conectores que siempre utilizamos. Yo ya tengo aquí una interfaz REST definida, que por cuestión de tiempo voy a utilizarla. Entonces voy a marcar aquí para ver tener un data preview del source. Voy a arreglar el tema del header y voy entonces aquí ya estoy accesando vía REST esos datos. Voy a añadir esos datos a mi aplicación. Entonces en ese momento Click está haciendo su análisis, creando, cargando en memoria la información. Y como paso siguiente,
ya tengo la parte de generar conocimiento, generar insights. Yo podría pedir aquí a Click que generara algunos insights para mí. Yo voy, me gustó ese gráfico de mapas, voy a añadir a mi chart y ahora regreso aquí, por ejemplo, a mi tablero. Y como habíamos dicho, dentro de la interfaz tenemos disponible todos los charts que están ahí en ClickSense Enterprise, como también los Visualization Bundles y los Dashboard Bundles. Y aquí se puede seguir desarrollando una aplicación ClickSense de manera tradicional, utilizando el ambiente en la nube de Click, ¿no? Entonces espero que ustedes les gustado este video y hasta la próxima. Gracias.